días, estimados hermanos. Dios les bendiga a todos y permita que cada uno de ustedes pueda edificarse cada día en la palabra de Dios. Y hoy vamos a compartir un libro muy importante con muchas enseñanzas, como es el libro de Lamentaciones, y vamos a ver los primeros versículos, porque realmente en este libro podemos entender el sufrimiento de un pueblo que decidió darle la espalda a Dios. Y como siempre yo he dicho, este pueblo fue Jerusalén, pero yo siempre he dicho que lo que vemos en Israel es exactamente lo que estamos nosotros viviendo también. Porque podemos entender estos pasajes de Lamentaciones, el lloro, el sufrimiento, con lo que vive cada persona que le da la espalda a Dios y se va tras el pecado, tras la rebelión, y no sigue ni obedece a la palabra de Dios. Veamos Lamentaciones, versículos del 1 al 12, dice la palabra de Dios. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus enemigos le faltaron, se le volvieron. Todos sus amigos le faltaron y se volvieron en enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mira y ve si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Todo un pasaje, hermanos. Jeremías había advertido a Jerusalén y a Judá una y otra vez sobre el castigo que les vendría
si ellos no se volvían a Jehová, si ellos le daban la espalda a Jehová. Dios usó a Jeremías para profetizar lo que les vendría a Jerusalén, pero no hicieron caso. Siguieron en su rebelión, como dicen varios versículos aquí. Siguieron en su maldad, se desviaron, se fueron a la idolatría. No hicieron caso de lo que decía Dios por medio de su profeta. Se alejaron y en vez de buscar de Dios, buscaron el apoyo o la ayuda en naciones paganas. Ahora estaban pagando por su rebelión y su pecado. Y Jeremías, que había sido usado por Dios para darles el mensaje, ahora se está lamentando, está llorando, está sufriendo por ver cómo ha quedado su pueblo. Este es un cántico de dolor de Jeremías por la destrucción de Jerusalén. La nación de Judá quedó derrotada totalmente, el templo destruido y los cautivos llevados a Babilonia. Y usted puede ver lo que pasaba con los cautivos cuando lee los primeros capítulos del libro de Daniel. Las lágrimas de Jeremías eran por el sufrimiento y la humillación de su pueblo. Lloró porque Dios rechazó a su pueblo por su rebeldía. Dios advirtió una y otra vez, pero ellos no hicieron caso. Judá se apartó de Dios y constantemente buscó ayuda y protección de otras naciones paganas, entre ellas Egipto. Lo triste, hermanos, esto pasó en la realidad con Jerusalén y Judá, pero lo triste es que hoy el mundo está en la misma situación. Se les habla de Dios, se les habla de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y no quieren hacer caso. Tristemente, muchos están yendo al infierno por no escuchar la palabra de Dios. El mundo está cada vez más perdido. Y aún los cristianos se desvían y se van tras el pecado, tras el mundo, tras las naciones como hizo Israel, que simbolizan el mundo. Asimismo, muchos cristianos aún están haciendo lo mismo. Qué triste, porque vemos el sufrimiento del pueblo de Jerusalén y vemos el sufrimiento y el llanto de Jeremías. Pero ¿qué del sufrimiento de aquellos que están muriendo sin Cristo? ¿Qué del llanto de los familiares que quedan vivos por un ser que se fue al infierno? Qué tristeza cuando vemos esto. Judá se apartó de Dios y pagó duramente por eso. Dice el versículo 3 que Judá ha ido al cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Fueron destruidos por su dura serviz. Por rebeldes fueron afligidos. Y así está el mundo. El versículo 5 dice: sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Multitud de sus rebeliones, la multitud de pecados. Sus hijos fueron llevados al cautiverio, su ciudad destruida y quemada, su templo destruido. Sus vírgenes, destruido todo. Jerusalén cometió pecado, dice el versículo 8, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida.
En otras palabras, por su pecado fue destruida. Jeremías se pasó mucho tiempo predicando la palabra de Dios y nadie le hacía caso. Aún lo pusieron preso, lo metieron en una cisterna, lo querían matar por hablar la palabra de Dios. ¿No está el mundo así hoy en día? Se burlan de los que predicamos la palabra de Dios. No quieren entender de Dios. Son rebeldes, pecadores. Y el pecado los enceguece y cada vez se hunden más en las tinieblas. Así está el mundo y todo aquel que no ha buscado de Cristo. Jeremías 13, 15 al 17. Jeremías 13, 15 al 17. Miren lo que nos dice. Dice la palabra de Dios. Jeremías advirtiendo, o Dios advirtiendo por medio de Jeremías. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montones de oscuridad. Y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Ahí está el mensaje. Dice el 17, mas si os oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. El mensaje estaba claro, pero Jerusalén no entendió. Así como está la gente hoy en día. No entienden nada. Usted y yo tenemos un compromiso con Dios de seguir llevándole la palabra de Dios y que el Señor toque sus corazones y les perdone. Dice el versículo 9 ahí en Lamentaciones, su inmundicia está en las faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. La advertencia había sido clara y fuerte. Si Judá jugaba con fuego, el pueblo se quemaría. Se arriesgaron a seguir jugando con fuego. Se negaron a aceptar que la vida inmoral trae castigo de Dios y fueron castigados duramente. El profeta lloraba. El profeta se lamentaba. Pero ya el juicio de Dios había venido sobre Judá. Eso nos trae un tremendo mensaje a nosotros y al mundo como está hoy. Usted puede decidir pasar por alto las advertencias de Dios. Usted decida pasar por alto las advertencias de Dios. Pero así como el juicio de Dios vino sobre Jerusalén, así vendrá sobre quienes desafíen la palabra de Dios. Por eso dice allá en Juan capítulo 13, versículo 36, de cierto os digo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que se arriesga y desobedece y no busca de Dios, tendrá su castigo. Romanos 6:23a dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Es un mensaje muy claro para el que no quiere conocer a Cristo, no quiere buscar de Cristo.
El castigo vendrá sobre él. Y cuidado, hermano, porque hay muchos cristianos desviándose y desobedeciendo la palabra de Dios. Si eres salvo, un día vas a estar frente a frente con Cristo. Y yo no sé qué tú vas a decir. Pero si no eres salvo, porque sigues en tu vida normal, haciendo y deshaciendo como te da la gana, entonces será mejor que busques de Cristo. ¿Escucha usted la palabra de Dios y la obedece? ¿Está seguro que obedece la palabra de Dios? La vida de pecado es una esclavitud. Al principio el pecado parece dar libertad. Bueno, yo puedo hacer y hacer y hacer. Parece. Pero el deseo de hacerlo todo vuelve a la persona esclavo del pecado. Y estas personas, ya como esclavos del pecado, quedan atados a su yugo. Miren Romanos 6:16. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Usted decide si usted va a obedecer la palabra de Dios o se va a dejar esclavizar del pecado y va a obedecer el pecado. Esto, hermanos, el error de nosotros, es decir, esto era para Israel. Cuando usted se pone a observar, a analizar, a meditar, la misma situación está pasando en nuestros días, aún con los cristianos. Tenga cuidado. Mire el versículo 12 ahí en Lamentaciones. Dice la palabra de Dios: ¿no os conmueve a cuánto pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Jeremías estaba angustiado, estaba triste, estaba llorando y pregunta: ¿no os conmueve? La ciudad había quedado desolada y Jeremías se lamentaba. Los que pasaban por allí se burlaban. Asimismo está el mundo hoy. Pasan por la iglesia y se burlan, se meten a las iglesias a robar, hacen cuantas cosas, no respetan las cosas de Dios, se burlan de los predicadores. Así está el mundo hoy. La justicia de Dios es severa. Y usted y yo debemos sentirnos conmovidos como se sintió Jeremías. ¿No os conmueve? Debemos conmovernos por todos los que están muriendo sin Cristo y hacer algo para que se salven. El mundo está perdido, pero usted y yo tenemos una responsabilidad. Primero, llevar una vida de santidad y con un buen testimonio hablar de Cristo. ¿No te conmueve? Aún en la pandemia, tantas personas que se están yendo al infierno porque nadie les habla de Cristo, y otros que sí les hablaron de Cristo, pero no hicieron caso, como Judá, no obedecen como Judá. Judá pagó con su destrucción y el mundo pagará con su destrucción, porque la paga del pecado es muerte. Que Dios te bendiga.